Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, feliz y bendecido viernes. ¿Cómo están? Acá en Buenos Aires les cuento un día súper otoñal, gris, lluvioso, hermoso para estar adentro y bueno, disfrutar de esta experiencia que vamos a compartir con Rodrigo, sobre todo va a compartir su experiencia y todo su conocimiento de las 5 leyes, cómo lo pudo vivenciar en carne propia. Tiene un montón igualmente de herramientas también que nos va a ir compartiendo, con la cual él hace medicina de autor, así dice en su página. Él es Rodrigo Amezquita, es de México, él es corredor también, pero bueno, hace psicología negativa, hace biomedicina restaurativa integral, psicoterapia asistida con psicodélicos, es un humano animal y bueno, ahora ya le estoy dando paso, porque ya lo veo acá en línea, para que nos cuente, bueno, todos sus comienzos, cómo se fue conectando con el conocimiento de Hammer y las 5 leyes biológicas, que las descubre, que se relaciona con ellas, que empieza como a cambiar el paradigma de la salud y empieza a entenderla desde esa perspectiva. Así que buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte en mi espacio aportando mi granito de arena. Gracias por la invitación. Me encantó desde que escribiste, dije, sí, sí, yo quiero hablar con ella. Muchas gracias. Qué genial, güey. Estamos en el granito de arena número 86. Wow. Así que sí, han pasado varios de distintas temáticas, también pasó Nirvesh, Luis Sierra, bueno, pasó André, Repeto, bueno, pasaron varios conocidos hablando también de las 5 leyes, y acá como ves mi playera, mi remera, Ya, que es el logo de, ¿no? Ahí tenemos ya, siempre que hablo de las 5 leyes trato de ponérmela como bueno, para que la gente ya empiece a vincular un poco lo que es las fases de la enfermedad y cómo funciona eso. ¿Cómo estás, Rodrigo? muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Ha sido una semana requete bendecida. Se han movido un montón de cosas en muchas áreas de mi vida, así que yo encantado. Sí, con muchas ganas. Genial, qué bueno. Bueno, vos sabés que yo te conocí gracias a un live que tuviste con André, Repeto, hace un año y medio más o menos creo que fue, donde, bueno, expusiste tu historia, ¿no? Esto que te tocó vivir, este desafío que te presentó la vida. Y bueno, como el público se renueva y como acá tenemos una artista que dice bueno, que el público siempre va cambiando, ¿no? Entonces, de alguna manera me gustaría que la gente te conozca un poquito más y cómo fueron cómo era Rodrigo de chiquito, si eras curioso, si ya estabas como queriendo, no sé, cambiar algo del mundo o algo no te resonaba o esto empezó de grande, porque en mi caso mi relación con el descubrimiento de las 5 leyes fue hace muy poquito, hace 4 años. Siempre fui una persona muy miedosa a las enfermedades y a todo, viví casi una vida de 42, 43 años paralizada por el miedo. Y bueno, hasta que me cansé, hasta que tuve un vuelco tonto con el auto y de alguna manera hice un vuelco también en la vida, buscando la forma de perder los miedos y empezar a vivir, ¿no? A los 40 y pico. Y bueno, ahí empezó. Yo de chiquita no tenía curiosidad, ni era tan rebelde, ni nada como algunos nos cuentan. Pero bueno, todo llega en el momento correcto y perfecto, y siempre les pregunto a mis invitados cómo empezó todo esto o cómo eras de chiquito y cuándo hiciste como el clic. Ya, bueno, de chiquito hay como varios matices que terminan como en este resultado hoy día. Uno es que fui un niño que vivió con su familia, en cierto sentido como muy contenido, pero a la vez recibía muy poca atención porque todos estaban trabajando. Todos trabajaban como en casa, entonces nunca estuve solo, pero Ujú. tampoco estuve acompañado. Y yo creo que es una de las cosas que más me marcan, tanto
siento que hoy que he logrado como darle la vuelta a esa cosa, una de las cosas que siempre digo a mis estudiantes o donde sea que me paro a hablar es, mira, está bien conocer las teorías, las técnicas, todo, pero antes hay que estar. Ujú, O sea, hay que de verdad estar para el otro. claro. Porque si no, sencillamente somos robots aplicando lo que el maestro nos enseñó. Ujú, sí. Y, y el ser humano no necesita un robot haciéndole una técnica, necesita Ujú, un otro que a lo mejor desde una visión existencial, todos necesitamos un otro que nos valide, en el sentido que nos haga saber que existimos. exacto. Entonces, bueno, esa es una área. Otra muy importante, desde niño fui un niño muy solitario por gusto. Me cuenta mi mamá que yo iba a alguna fiesta de niños y yo me metía a las casas de los niños, pero no jugaba con nadie. Y yo me ponía a investigar dentro de la casa y de pronto salía con cazuelas para cocinar o cosas así. Entonces creo que es otra de esas características, como un buscador solitario, que eso Ujú, hasta ahora me caracteriza un poco, si bien he encontrado mi manada con quien compartir todo eso. Eh, y siempre, creo que siempre curioso, siempre inquieto por estar haciendo cosas, ujú, eh, pero al mismo tiempo un chico normal, no era ujú, como que en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, yo fuese destacado por algo en particular, tal vez porque ujú. hablaba mucho, tal vez pero por cosas de chicos, pero no Claro, claro. era como que yo tuviese un talento especial que dijeran, wow, este cuando sea grande va a hacer algo. Pues no, y tampoco es que me gustara mucho. Eh, yo igual crecí con mucho miedo a las enfermedades y mira dónde terminé. Mm, Hace, tendría yo como 23, 24 años, ¿sí? 23, 24, y por unos estudios de sangre me encuentran que tengo los leucocitos súper bajos. Estaban a la mitad del mínimo, estaban como en 2.5, creo que son millones de unidades. O sea, estaban muy bajos. mm, Y sí. entonces primero me dicen que eran principios de leucemia y después que no, que era un tumor en el vaso y después que no, y después que era VIH y tampoco, hasta que finalmente el médico tuvo la gracia de decir, bueno, hay que esperar a que tengas síntomas a ver qué te pasa, a ver qué hacemos. Y recuerdo llegar a casa y decir, este hijo de puta estudió 5 años de carrera, sabrá Dios cuántos de especialidad para decir que no sabe y que va a esperar a que me esté muriendo para ver qué hace. Y dije, no, que se vaya a la mierda. Eso, eso, eso siempre lo tuve desde niño, adolescente, y era que no me quedaba con las dudas ni con lo que otros me dijeran. O sea, si yo tenía una duda, cuestionaba. Qué suerte, igual, qué bendición que haya sido así. O sea, siempre cuestionaba, y en este caso cuestioné al médico y dije, mira, a lo mejor si me estoy muriendo, a lo mejor no, no lo sé. Yo me sentía muy bien, de hecho, o sea, no tenía ningún síntoma. Y yo ya estaba metido un poco en el tema de medicinas naturales y naturopatía. Entonces empiezo a investigar desde ahí, encuentro respuestas que me dan pautas para hacer cosas, hago esas cosas y de pronto todo bien. O sea, ya no pasó a mayores, pero en toda esa aventura, en un taller en el que yo estaba tomando por azares del destino, de hipnoterapia, había un señor que conocía el tema de las 5 leyes. Entonces, en ese tiempo me pregunta, ¿pero qué tienes? Y le conté y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ah, tú ya estás en solución. Cosa que después dije, no, según yo no. Sería una fase. Pero lo que me marcó más fue como, ¿qué significa esta vaina de estar en solución? ¿Eso en qué año fue, Rodrigo, más o menos? Yo tengo 32, eso habrá sido cuando tenía 24, 25. Estamos hablando de hace 7, 8 años. O sea, Sí, 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 sí. sí, fue 2015.
2015 debió de ser, y desde ahí, sin conocer las 5 leyes, me recuerdo diciendo, ¿y qué diferencia hace que yo esté en solución de no tengo idea qué, si de todos Claro. modos ya me estoy muriendo? Lo pensé así sin saber de qué se trataba todo esto, cosa que cuando tomo mi primer curso en 2016 con Luis Felipe Espinosa, en 5 leyes, que me aventé cuando los daba de 10 días, sí, mi maestrazo. La Biblia. Sí, la Biblia. Esta es la Biblia de este nuevo paradigma. Sí, Todo el mundo tiene que tener esto en la casa. No saben lo que pesa, yo siempre los cargo, pero total, o sea, todos tenemos que tenerlo. Me tocó estar con él cuando todavía daba los cursos de 10 días, o sea, como todo el curso, y la verdad es que no entendí nada, aunque salí creyendo que sí, pero quedé enamorado del tema porque yo de formación estudié psicología y ujú, cuando terminé la carrera ya estaba formado en cosas básicas de PNL, ya tenía bastante buena formación en terapia breve del MRI de Palo Alto, del modelo de Paul Butler, ujú. y estaba por terminar hipnoterapia. Entonces ya estaba haciendo terapia, pero de pronto me desilusioné del tema de la terapia porque es como mierda, qué aburrido. Sí, qué aburrido. Fue, Me hace acordar un poco la historia de Eric Bernal, que también es psicólogo, uh-huh. ¿no? Y que también es como que hay algo que no me cierra esto, que Es cuando entro al tema de la naturopatía, empiezo a ver resultados muy padres en lo que hacía, y es cuando conozco el tema de las 5 leyes. Entonces, no entendí nada, pero sí entendí que había un vínculo mente-cuerpo. Y entendí que desde lo que el doctor Hammer había encontrado era bien exacto. Y eso me bastó para engancharme e ir una y otra vez hasta que por fin pude entender algo. Creo que entendí algo, no estoy seguro todavía. Y bueno, ahí empezó la aventura. Uno de los principales cuestionamientos que volvió a surgir es como, empecé a escuchar en mucha gente que tenía más experiencia, que todo el cuento era, no, no te preocupes, ya estás en solución. Y era como, sí, evidentemente a nivel psíquico está en solución, pero el cuerpo está en medio del tema. Entonces, no es como tomarlo a la ligera. Yo venía, paradójicamente, siendo psicólogo con el tema mental, yo estaba más clavado en el cuerpo. Y era, claro. hay que hacer algo con el cuerpo. Empiezo a hacer ya la práctica acá en la consulta entre lo que aplicaba con medicinas naturales y psicoterapia, y bueno, empecé a hacer cosas, y a partir de ahí solo continué haciendo lo mismo, aprendiendo cosas y pensando en cómo se integraban acá. Y bueno, después, y es como el tema por el que me invitas acá, vino este tema del accidente que tuve, que corriendo en un entrenamiento un carro me arrolla por la espalda como a 90 kilómetros por hora, me dejó hecho. Contémosle a la gente que sos corredor, Sí, ¿no? O sea, que haces hago carrera, bueno, sí hago, ya volví a sí. hacer carreras de montaña, corriendo, y bueno, en aquel sábado estaba en un entrenamiento casual, como todos los sábados, Esto y fue en el 2020. en 2020, 18 de julio del... Julio del 2020, por ahí. Sí, 2020. Y azares del destino, palabras de un amigo, ese carro ya estaba ahí para ti, y yo creo que sí. Pues un carro me arrolla por la espalda y despierto 5 días en el hospital, polifracturado, con las articulaciones hechas trizas, eh, en fin. Y bueno, ahí empezó como un poco el examen, porque estábamos en medio de todo este cuento de la pandemia. Entonces, por indicaciones médicas, yo no podía recibir visitas por el tema de infecciones, Mm, que claramente me importaba una mierda, pero yo estaba encerrado en un cuarto y no me podía mover. mm, Yo no tenía decisión de abrir la puerta ni del cuarto, ni claro. mucho de la casa.
Entonces, bueno, ahí empezó la aventura porque fue un poco empezar a hacer lectura como de, mierda, estoy encerrado, o sea, estoy atrapado y sin salida, literalmente, Mm, no me puedo mover de acá. Y sí, el programa del tálamo, eh, ujú. Ay, sí, contanos eso porque a mí todavía como ese programa como que me cuesta como integrarlo, ¿no? O sea, y bueno, vos en la entrevista con André hablaste bastante y creo que te escuché en otra también, pero contanos cómo es un poco ese programa, cuándo se activa y cómo lo viviste vos en carne propia, que eso es lo más rico, ¿no? Porque como decís vos, o sea, podés leer, ¿no? O sea, todo bien, pero cuando uno lo pasa por el cuerpo... mira, de hecho para mí es un programa súper significativo, primero porque lo viví en primera persona y segundo porque después tuve la oportunidad de acompañar a alguien que estaba ahí y le aprendí un montón ese programa. Describo las experiencias, luego como lo que vengo proponiendo sobre el programa. Claro. Eh, Básicamente el concepto que dejó Hammer, básicamente, espera, deja que se callen mis perritos. ¿Me das un Ellos quieren segundo? participar también del live, no pasa nada. Esto es así. ¿Me das un ¿Qué? segundo? Sí, claro. Bueno, mientras esperemos a Rodri, que bueno, va a cazar a sus perritos, a mí no me molestan porque son parte de, pero bueno, ahora nos va a contar, bueno, cómo pasó todo ese proceso en el cual estuvo un tiempo bastante largo internado, sin poder moverse, con varias operaciones. Creo que la operación duró algo así de 7 horas, 8 horas, lo operaron de la pierna, del brazo. Ahora Rodri nos va a contar un poquito cómo fue todo ese proceso y cómo fue viendo, ¿no? Todo lo que uno va leyendo, va descubriendo a través del descubrimiento del doctor Hammer con las 5 leyes biológicas. Nada mejor bueno, nada mejor no está bueno, ¿no? Pero cuando uno lo pasa por el cuerpo, cuando uno tiene un síntoma, una dolencia, eh, y tiene esta información, eh, ahora nos va a contar Rodri cómo lo vivió él, pero en mi caso, yo ahora cada vez que tengo algún síntoma y eso lo hago consciente, eh, tomo en cuenta que estoy en un proceso de reparación o si está en un proceso de fase activa, trato de resolverlo como para que no esté mucho tiempo en el tiempo activo, porque después va a estar mucho tiempo en el proceso de reparación. Entonces, es eso, ¿no? Es la tranquilidad de saber dónde estamos parados, qué síntomas van a venir. Bueno, ahí estamos. Sí, perdón, no era tanto los No, que alguien me estaba buscando acá afuera y mientras no despachara a la persona, los perros iban a estar ahí. Pero está sí, son bien, no hay problema. frases. Bueno, la descripción, nombre y apellido que se dejó para el programa del tálamo, hipotálamo y neurohipófisis, pero lo reconocemos como el programa del tálamo, es estar Mm. atrapado y sin salida. Que yo me lo he encontrado tanto en cuestiones prácticas, o sea, reales, como la que yo viví, Ujú, estaba atrapado y sin salida de un cuarto, ujú. estaba enjaulado básicamente, o Aparte no te podías mover, ¿no, Rodrigo? Porque habías sufrido la operación de brazo, piernas, o sea, estabas literalmente no solamente atrapado en una habitación, sino que no podías vos desplazarte por vos mismo. mover, sí, solo este brazo, no, solo este brazo se movía, las piernas no funcionaban, eh, entonces era estar en cama sin poderme mover, sin poder recibir visitas, y y era como, de verdad estaba atrapado y sin salida. O sea, ese es como el concepto literal. Ahora, hay otras experiencias, por ejemplo, cuando a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o neurodegenerativa, donde terminan atrapados y sin salida.
Claro. porque van caminando hacia la muerte. Por el diagnóstico, por la etiqueta la Las, sentencia que te acaban de tal cual. dar, ¿no? Ay, Y cualquier otra situación que se le parezca, que claro. pueden ser, en este caso, un diagnóstico es una cuestión de segundo orden, porque es según lo que tú interpretes, o de primer orden, estar metido en una situación, o por ejemplo, un secuestro, una cuestión por el... Ahora, lo que normalmente se ha descrito de este programa es cómo se activa un hipermetabolismo en el cuerpo, la temperatura corporal aumenta y hay un súper adelgazamiento, hay una súper eliminación de líquidos. Y se habla principalmente del efecto de creo que es la vasopresina, creo que sí, que es una de las dos hormonas principales que trabajan en el tálamo. Y es en donde la investigación desde el modelo hameriano se ha centrado, el adelgazamiento y el hipermetabolismo, o en casos extremos, una caquexia. Que mucha gente, por ejemplo, con cáncer, es de lo que muere, porque este hipermetabolismo sí que te puede matar por fatiga metabólica. O sea, este sí es un programa que si no tiene salida, sí te mata. Ay. Es un programa delicado. Y la mayoría de las personas, de nuevo, que mueren de cáncer y que mueren así todos delgaditos y demás, y dicen, sí, el cáncer lo mató. No, el tumor Lo comió. Sí. lo que se lo comió fue el hipermetabolismo activado por el tálamo, generado por el miedo de que se iban a morir. Como profecía autocumplida un poco. Ahora, ahorita hablo de otras cosas que fui observando con el tema del tálamo. Antes de pasar, ¿cómo, o no sé si lo vas a contar después, cómo se sale de ese programa? Porque bueno, esto vos teniendo el conocimiento, pero las personas que no tienen esta información, ¿cómo se las puede ayudar? Es un programa... Porque el prófugo me queda más claro, que es cuando, ¿no? Cuando retenemos líquido, ¿no? Nos hinchamos, empiezan como la patología que podamos llegar a tener se profundiza quizás aún más, es como que y lo entiendo en el sentido de, bueno, hacer que la persona se sienta como en casa, llevarle cosas familiares, la compañía por sobre todas las cosas, ¿no? Sentirse como en casa. Por más que estés en una habitación, en un hospital, hacer todo lo posible para que esa personita se sienta que está en su ámbito. Acá, Pero en este caso... ese es el tema complicado. Le tienes que dar una salida. ¿Y cómo se la diste? ¿Cómo fue? Alguien que tiene un tema diagnóstico que generalmente, o al menos lo que yo aplico en intervención terapéutica, es alguien viene con un tema de cáncer y entonces en este tema de cáncer, generalmente el problema real no es el tumor, pero sí todo el marco y lo que esté añadido, la persona está teniendo síntomas y generalmente han atribuido los síntomas al cáncer, que pueden estar o pueden tener relación o pueden no. Sí. Entonces, ¿cuál es la salida que hay que darle a la persona? Trabajar con los síntomas, porque si los síntomas empiezan a mejorar, la persona tiene una experiencia de primer orden de, wow, sí estoy mejorando. Claro. Y entonces el programa se puede salir. Dame un... Sí. 3,000 por todo. Entonces, eso cuando tiene que ver con un diagnóstico. Ahora, a mí, ¿qué me pasó? Estrictamente no te puedo decir cuándo hubo un cambio. ¿Cuánto bajaste vos de peso en ese, qué fue en un lapso de cuántas semanas o cuántos días? Porque entiendo que es muy rápido, ¿no? Es como muy, muy brusco.
ahorita mismo debo de pesar 63 kilos, 64. En ese entonces, por la masa muscular, que era un poco más que lo que tengo ahora, aunque siempre he sido muy delgado, debería de haber estado pesando unos 65, 2 más que ahora. Sí. Y pocas semanas después, yo ya pesaba 56. Estamos hablando de 8 o 9 kilos de líquido y masa muscular. O sea, quedé hecho un palo. Claro, Te claro. podría decir que el programa se empezó a desactivar cuando en silla de ruedas pude salir del cuarto y ya podía rondar la casa. Pero no creo, porque cuando ya pude salir, ya estaba viendo una mejora en mi cuerpo. Y el programa del tálamo, estos síntomas te los da en fase activa. Entonces, si estaba en fase activa este programa, el organismo en sí mismo no podía estar haciendo su proceso regenerativo. Entonces, Claro. algo debió de pasar dentro de ese cuarto, como que el programa aflojó y el cuerpo pudo salir. En algún momento pude empezar a recibir visitas, porque tuve de pronto la suerte que Luis Felipe, que es amigo mío, habló con mi mamá y le dijo, él sabe, denle lo que pida. Y yo pedía Claro. una novia que tenía en ese tiempo, que también me empezó a visitar. En los primeros meses tuve unos ataques de, sí, parecían de pánico, ansiedad, terribles. Todos los días, 2 veces por día, a la misma hora siempre. Y un día que muy al estilo nardoniano, le dije a mi mamá, salte, lo voy a afrontar yo solo. Y le empecé a gritar al ataque de pánico y le dije, sí, ven, acaba conmigo. Y después de ese, nunca más. Así que también supongo que liberarme de esos ataques de pánico ayudó un poco como a sentarme y decir, bueno, sí va a haber salida de esto. Pero a ciencia cierta no te puedo decir qué fue y tampoco puedo decir cuál es la solución con cada persona. Porque antes que nada hay que definir qué es lo que hace que una persona se esté sintiendo atrapada. Yo puedo suponer desde mi marco qué es lo que está sintiendo hacer al otro atrapado y sin salida, pero a lo mejor lo que yo estoy percibiendo es nada más mi marco, no el de él. Claro. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Después, cuando ya medio me podía, pues ya funcionaba mejor, tuve la oportunidad de acompañar a alguien que evidentemente estaba en ese programa. ¿Mientras estabas internado? No. Ah, Yo ya estaba mejor. Pero en cuanto la vi, dije, sí, ese es el programa y por eso no está mejorando. claro. Y desgraciadamente ya partió y estaba bastante bien. Y conforme empezaba a mejorar, los médicos le hacían más intervenciones y volvía para atrás. Y bueno, la historia que medio ya conocemos. Pero ella me enseñó mucho del programa del tálamo. Y una de las cosas es que el programa del tálamo, o más bien el tálamo, además de la vasopresina, también regula los niveles de oxitocina. Y eso en ningún manual de las 5 leyes, en ningún libro y en ningún curso se dice. Claro. Y la oxitocina es esencial para los seres humanos. Hasta hace poco decían, no, pues es solamente para el tema del embarazo y el parto. Y no, es la hormona del amor, es la hormona que nos conecta con los demás. Es la hormona que nos vincula, es la hormona, de hecho al final del día es hasta una feromona. Entonces, cuanta más oxitocina alguien tiene, tiene más lo que yo llamo presencia. Punto. O sea, Qué es bueno. alguien que está ahí y que por alguna razón le tienes confianza, por alguna razón quieres ese vínculo. Entonces, cuando empecé a leer sobre oxitocina, dije, ¿por qué nadie en Hammer está hablando de esto? Y de pronto
todo me hizo sentido. Que en una fase activa, donde la función del programa del tálamo es adelgazarte para poder escapar, y aunque la escapatoria, claro. en paralelo, la reducción de oxitocina implicaría tener menos, según yo, menos deseo de vínculo para poderte desvincular de tu manada y entonces poderte ir sin dolor. Como que te ayuda al desapego. Exactamente, esa es la hipótesis que yo tengo del programa del tálamo con respecto a la oxitocina, entre otras cosas que por ahí escribí buscando el tema del tálamo. Qué interesante, porque no solamente, o sea, adelgazás para escurrirte, para escaparte, para ser como casi invisible, ¿no? Para tratar de surfear ese momento, sino que esa hormona a su vez te ayuda a esto, a desvincularte, ¿no? A desapegarte como para soltar y decir, bueno, como que no tengo sentimientos, no sé, una cosa así, ¿no? A poder escapar sin dolor. Eso. O sea, poderte... Mm, Y la hipótesis que después fui pensando, fui observando, es que mm, cuando se logra resolver ese programa, hay, a modo, digamos, de cicatrización, la persona queda con niveles ligeramente más altos de oxitocina, mm. dando como resultado que, y esto lo hemos escuchado de los grandes terapeutas de la historia, llámese Claudio Naranjo, llámese Milton Erickson, entre Ujú. otros genios, es que fue la crisis la que me permitió entender al otro. Fue atravesar todo esto lo que me permitió conectar con el dolor de otros. Y generalmente los que atraviesan esto, o los terapeutas que mencionan estas vivencias, son los que de pronto tienen fama por tener aparentes resultados mágicos. Milton Claro. Erickson, Claudio Naranjo, etcétera, porque los tipos, ya Ujú. más que hacer terapia, hacen presencia. Exacto. Y entonces, y ahí es donde entra el programa del prófugo, en el que creo que hoy día todos estamos ahí metidos. Mm, En mayor o menor medida, estamos desvinculados con los demás. Pero cuando mm. el hormonal, en este caso por la oxitocina, estás en presencia de alguien que, que, que te hace sentir que está ahí presente para ti, el programa del prófugo también se baja, porque hay alguien que está presente y lo sientes, o más bien dicho, lo hueles. Claro, claro. Eh, y bueno, eso fue lo que terminé descubriendo del programa del tálamo. Y, y al final son esas historias las que nos construyen. Y por Ujú. otro lado, la oxitocina es parte del equipo de hormonas de la felicidad. Entonces, si lo que estoy planteando es cierto, quedas un poquito elevado con estos niveles y tiendes a ser un poco más feliz. Y al ser un poquito más feliz, tiendes a ver las cosas de modo más simple. Y yo creo que ese es, o pudiera ser parte de la explicación fisiológica de la resiliencia. Claro, porque fíjate que todos los que quizás tuvieron alguna situación cercana a la muerte o pasaron, ¿no?, por alguna situación así de trauma, sea lo que sea, un incendio o un accidente automóvil, un accidente X o una pérdida, tienen esa cosa de después de tener un vínculo distinto. Sí, Personas que quizás eran totalmente frías, tuvieron, no sé, un paro cardíaco o una ACV, lo que sea, y después son personas sumamente amorosas, de buscar más el vínculo con la familia. Entonces, me hace sentido
esto que estás contando, quizás quedan con ese nivel más elevado y por eso se da ese tipo de reacción y de vínculos después de haber pasado por ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, digo, tal vez es una hipótesis muy simplista, porque Ujú, depende de una percepción de base de, de estoy sin salida de esto y como que sí salí. O sea, hay muchos matices, ujú, pero algo que ya está sobradamente visto es que la oxitocina tiene que ver con el vínculo y nuestra ujú, capacidad de vincularnos tiene que ver con nuestros niveles de oxitocina. ujú. Y que los otros huelen nuestros niveles de oxitocina y que los otros pueden decir es que cuando estoy con esta persona, ah, Me relajo. siento eso. Y Mm, yo creo que tiene que ver con los niveles de oxitocina, entre otras, pero puntualmente con esos. Y, exacto. y al final, estas experiencias que de pronto nos retan, cuando como que les damos la vuelta, terminamos siendo más resilientes. Yo contaba con Andrea hace un par de semanas que para mí fue bellísimo hace 3 semanas haber corrido por fin otra vez una carrera de 50 kilómetros. Antes de pasar a eso, ¿qué te decían los médicos? ¿No? Cuando te operaron, ¿cómo fue, antes de pasar a esa parte que es la de la carrera final que tuviste hace poquito, eh, cómo fue enfrentarte a esos diagnósticos, a esas palabras, vos teniendo ya este conocimiento quizás de las 5 leyes, teniendo de amigo nada más y nada menos que a Luis Felipe, ¿cómo ibas manejando eso? Porque entiendo que debe ser tremendo, ¿no? O sea, escuchar esas palabras, esos diagnósticos, esas sentencias, etiquetas. Uf, Y mira, eran temas de si vas a caminar, pero a ver cómo caminas. Y no creo que vayas a correr. Y yo creo que el peor de todos fue una vez que el mismo médico, el traumatólogo, me dice, qué pena porque pudiste haber llegado a tener una vida normal. Yo, qué grandísimo hijo de puta. Pero al mismo tiempo necesitaba un médico que fuera así de hijo de puta para activar toda mi megalomanía y que yo dijera, nada más por joderlo, me voy a parar, porque no le puedo... O sea, entonces hoy te puedo decir, agradezco que tuve ese médico hijo de puta, que de hecho lo estoy contactando porque ya quiero que me quite las placas, porque como cirujano es excelente, claro. como, me, como, como, como comunicador y persona que se relaciona con otros, a mí me deja mucho que desear, todo que desear, pero Bueno, esa es la falla principal de todo, no quiero decir todos, pero de la gran mayoría, ¿no? La falta de empatía y la falta de comunicación más de persona a persona. como cirujano aprendió bien lo que le enseñaron. Entonces, Claro. lo estoy buscando porque es bueno en ello y necesitaba un médico así de hijo de puta que me hiciera como sacudir toda mi sustancia blanca. Claro, bueno, pero vos porque tenés un temperamento así, pero otro tipo de Queda persona, claro, bueno, me queda clarísimo. Una vez, y creo que fue Andrea quien me preguntó, ¿cómo hiciste para sobreponerte a todo eso que tenías enfrente? O sea, para volverte a parar. Y fue una pregunta bien bonita porque me di cuenta que incluso viéndome así de jodido, nunca estuvo como en mi presupuesto interno no pararme. O sea, era como que, mira, o me podía morir, que hubiera claro. mejor y más fácil, o voy a Mm, atravesar todo esto y me voy a parar, pero como que todo lo que puede haber en medio, no hay forma. exacto. Nunca estuvo, no era como que esto existe, pero no lo quiero, sencillamente no aplicaba. No le dabas chance, o una cosa o la Sí, otra. o sea, No había término y, medio y, ahí. y, y, y por suerte o desgracia no me morí,
y digo suerte o desgracia porque ahorita digo que suerte, porque estoy viviendo las mejores semanas, meses de mi vida, gracias a todo eso, pero en esas semanas, meses que viví los peores minutos y segundos de mi existencia, y seguramente van a ser los peores, yo decía, pero ¿por qué si me pegó a 90 kilómetros por hora no me mató, güey? O sea, hay gente que se está bañando y se cae y se muere. A mí un carro me pega a 90 kilómetros por hora y solo me deja hecho mierda, pero no me muere, no me mata. Me hubiera matado y ya, hubiera sido mucho más fácil. Por suerte no, y ahora puedo estar con esto. Pero, pues, no estaba en el presupuesto. Sí me quedó claro que con lo que yo sabía y las herramientas que tenía, tampoco me iba a alcanzar para pararme. Porque enfrente estaba teniendo estar encerrado, estar solo, estar con dolores insoportables. Eso también. Lesiones por todos lados. Evidentemente un montón de enojo. Yo estaba por irme a España a competir a una competencia internacional, al Ultra Pirineo, que es una de las carreras más reconocidas a nivel mundial. No es que yo fuera a ganar ni mucho menos, pero iba con una condición para hacer algo bastante decente por allá. Y de pronto sueños, vida, autoconcepto y todo lo que yo creía de mí, de la vida y de la existencia y demás, se fue a la mierda. Desperté y estaba, y ya se había ido a la mierda, ¿sabes? Claro. Entonces, claramente estaba enojado, entonces estaba todo junto, estaban las emociones que menos me podían ayudar al cuerpo, y además estaba el cuerpo jodido y no podía salir y no podía hablar con nadie, y era como, mierda, ¿qué voy a hacer? Pero era la cosa bonita, en mi cabeza no era estoy perdido, es ¿y qué voy a hacer? Claro. Qué gran diferencia habrá hecho eso. Eso era toda la diferencia, porque entonces de pronto para mí se convirtió en el juego con el que atiendo a la gente todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? Claro. O sea, ¿y ahora qué hago? Y poco a poco las cosas empezaron a caer, el cuerpo empezó a responder y una cosa fue llevando a la otra hasta que en el transcurso de una semana pasaron dos cosas maravillosas. En una formación que estaba tomando, escucho del uso de los psicodélicos para hacer psicoterapia, consigo LSD y se me ocurre tomarme una dosis súper alta, que fueron 600 microgramos, que es muchísimo, y me la metí solo en mi casa. Dije, pues, ya, que sea lo que Dios quiera. ¿Pero eso cuándo fue? Eso fue el 18 de julio del 21, exactamente un año después. Para este entonces yo todavía no caminaba y mi hueso no estaba soldando y era como, no entendían por qué y decían que era una infección en el hueso, pero el peroné que también estaba fracturado, ese sí estaba pegando, entonces eran como temas muy raros y el caso es que no estaba pegando. Y con esa sesión me reviví el tema del accidente, tuve unas sacudidas en el cuerpo, lloré toda la noche y al día siguiente fue como que después de un año regresé a la vida, regresé al cuerpo, o sea, como que estuve un año sobreviviendo tal cual, como que mi cuerpo estaba en un lado y mi cuerpo en otro y se estaban buscando y no se encontraban. Y ahí regresando a ese momento y reviviendo ese trauma y sacudiendo el cuerpo y sintiendo todo el dolor del mundo, porque con el revivir el accidente reviví el dolor del impacto y llorar por la pérdida de ese Rodrigo que sí se murió. O sea, fueron horas que además perdí la noción del tiempo, entonces era como, mierda. ¿Estabas solo, Rodrigo, o estabas acompañado? Sí, estaba solo. O sea, eso me lo tomé yo solo. Mira, por Qué valiente. valiente, nene, o sea, tremendo. Yo digo tonto, porque realmente tomando ese nivel de dosis solo, sí te pones en peligro. Claro. Por suerte,
honestamente creo mucho en mi animalito interno y eso me lo ha Humano-animal, ¿cómo te definís? como confío, mira, confío más en mi animalito que en mi persona. A ver, cuando el carro me pegó, esta persona se murió o quedó inconsciente. Y el que siguió agarrándose a la vida, que decía, güey, respira. O sea, siguió respirando sin que yo le diera la orden. Y probablemente cuando yo ya no quería, él dijo, no, te vas a quedar. Claro, claro. Claro que energías y Dios y demás, sí, si quieres, sí. Pero que yo me haya quedado acá sucedió a través de ese animalito. Así que creo que ese animalito es más inteligente y más fuerte que yo, por mucho. Así que a partir de me tomo lo que sea y me lo puedo tomar solo y es como confío en él. Pero pues ahora ¿Y qué pasó después, que a medida que fue pasando el efecto, digamos? ¿Qué pasó con Rodrigo? al día siguiente me sentía de vuelta. Sentí como que regresé a casa después de un largo viaje, ¿sabes? Oh. Fue como, wow, volví a mi cuerpo. O sea, realmente sentí que volví al cuerpo, que algo pasó. Y días después fue cuando por primera vez entro en contacto con Luis Sierra, que por Luis Felipe, él ve la radiografía y recuerdo que me manda un audio y me dice, pues mira, pues sí, va lento, pero pues ahí como que se ve que ya se va formando un poquito el callo óseo, entonces es darle tiempo. Y un mensaje de 1 minuto y medio, sentado justamente donde estoy ahorita cuando lo escuché, y me puse a llorar. Y no me estaba diciendo nada especial, pero era su tono de voz. Era su Sí. forma, porque me queda claro, y yo no sé qué haya vivido él, pero tengo claro que sus niveles de oxitocina son un poquito Más altos, más un altos poquito bastante. y, Creo que tiene para donar. y me donó un poquito ahí. Y esos dos eventos lograron que rápidamente se empezara a formar el callo óseo y empezar a caminar. Y a partir de ahí fue como, ya está, ya el cuerpo ya dijo que sí, y el cuerpo quiere, y yo también quiero, y todos queremos, y ya está. Fíjate, Rodrigo, cómo hace a la diferencia, con qué poquito, porque Luis Sierra, si lo que tiene es esa forma de hablar, yo siempre digo, ojalá que nunca tenga ningún accidente que me tengan que operar de ningún hueso ni nada, porque tendría que evaluar la posibilidad de irme a México. Total, En ese proceso, te juro que, ojalá que no, por favor, universo, pero en caso de que sea, mándenme el pasaje también con Luis, porque fíjate con qué poquito, es médico traumatólogo, como son muchos, ¿no? Tiene un montón de información, pero lo que más hace la diferencia es la forma de comunicar, la forma de vincularse con el otro ser que tiene adelante, lado del, ¿no? No pierde de vista eso, la parte del ser, la parte vincular, relacional. total. Y, y en esas dos experiencias, en mi cama llorando, y aquí sentado escuchando el mensaje de Luis Sierra, fue que tuve como ese primer aprendizaje que en ese momento no le entendí, fue hasta después que le pude poner palabras, que, que la terapia es la presencia del otro. Uh-huh. Y todo lo demás que podemos hacer en terapia es el circo que hacemos mientras la magia está sucediendo porque estamos ahí. Uh-huh. Y ya, ahí estaba leyendo un libro de una alumna de Claudio Naranjo que se enfoca también en los síntomas, que hizo Gestalt con el tema de síntomas. Y ella hablaba de Claudio y de la excelente y maravillosa y mágica presencia que tenía. Y decía,
después de haber probado los psicodélicos y haber estudiado y demás, y me queda claro que sí hacen algo, yo llegué a preguntarme qué tanto de lo que la gente sanaba era por la sustancia, o más bien, qué tanto de lo que se abría era por la sustancia y qué tanto de lo que se abriera por la seguridad que la presencia de Claudio daba. Y cuando leí eso dije, mira, yo amo los psicodélicos, pero le creo más a la presencia. Porque una verdadera presencia con un verdadero cuidado de las palabras puede hacer magia sin nada más. Y muchas veces los psicodélicos, sin esa presencia de un otro, no hacen magia. En todo este tema de la psicología transpersonal y la psicoterapia con estos enfoques, hablamos de las tecnologías de lo sagrado, que sería la respiración, las medicinas, y otras cosas. Y yo creo que no hay más grande, profunda, valiosa y a la vez simple tecnología de lo sagrado que es la presencia real de un otro. Sobre todo la presencia de alguien que ya anduvo por allá en el infierno y que regresó. Sí, exacto. Y a mí al final lo que me dejó todo esto es que aún en esas condiciones difíciles siempre hubo alguienes que estuvieron ahí. Y estar acá se los debo a esos alguienes, porque si no hubiera estado con esos alguienes, no estaría acá. ¿Sabes? Las primeras semanas no podía hacer popó yo solo siquiera, me tenían que mover y me tenían que limpiar. Y desde ahí el haberme dado cuenta de necesito a otros. O sea, verdaderamente necesito a otros, necesito la mirada de otros, necesito el contacto de otros, necesito las palabras de otros. La verdad es que hoy me siento obligado a decir que nací gracias a ese accidente. Si no, seguiría muerto en vida, de alguna forma. Y hoy el centro de lo que procuro hacer en consulta, de lo que procuro hablar con mis estudiantes es, está bien que se aprendan la teoría, que conozcamos las técnicas, pero cuando estén frente a otro, olvídense de todo eso y escuchen. Miren a los ojos, vincúlense con ese otro ser. Toquen la rodilla. Exacto. Y ahí hay un montón de medicina y explicado desde el modelo de Hammer, un buen vínculo con otro saca a cualquiera del prófugo. Y si te sales de ahí, cualquier programa que esté en solución empieza a correr hacia adelante. Así que antes de entender cualquier programa, historia y ponernos a hacer ecuaciones increíbles, estemos para el otro. Bueno, estos últimos 2 años, 2020, ¿no? 2021, creo que sí, que ha partido mucha gente, que no fue necesariamente por ese virus, sino que fue por los protocolos que también se llevaron a cabo, de aislamiento, de no contacto, se ponían esos trajes espaciales para atenderte, videollamadas, gente que no fue atendida, digamos, por la patología por la cual realmente iban, sino que si le hacían un test y salía positivo, ya se desvirtuaba todo por lo que quizás la persona iba. Mi mamá trascendió también, no por el virus, sino por la falta de contacto, quedó aislada, ¿no? Es el prófugo y después todo se empeoró.
creo que eso que nos pasó a todos como humanidad, la gente que realmente pudo hacer como el clic o buscar otro tipo de información o vincularse con este tipo de conocimiento, a mí, gracias a Dios, el conocimiento de las 5 leyes me llegó justo en marzo del 2020, donde yo empecé un diplomado en descodificación biológica y durante 1 año y 8 meses yo estuve viendo o sea, todo Hammer y toda la conflictología de cada síntoma y cada sistema que tenemos en el cuerpo y demás, o sea que lo hice a nivel virtual y la verdad que me ocupó la cabeza en eso y la información que me nutrió en ese momento donde todo era un caos, donde todo era enfermedad, donde todo era muerte, donde todo. Así que como vos pusiste en el último, creo que es el último post, y ahora vamos a hablar de de esta carrera, que fue hace poquito, ¿no? Hace 3 semanas. 4. Bueno, 4 semanas pusiste, yo rescaté una partecita que son tus palabras que dice, se trata de haberme dejado morir al que quería ser el mejor, para darle vida al que quiere estar, para que los otros saquen lo mejor de sí mismos. Y con esto me encantaría bueno, que nos cuentes, ¿no? ¿Por qué surgieron esas palabras en ese momento en el cual volviste a correr, más allá de todos los pronósticos, diagnósticos, sentencias? sí, bueno, mira, debo decir que yo arranqué la carrera preparado para no terminarla, porque 2 semanas antes intenté hacer toda la ruta para ver cómo estaba y solo pude recorrer 25 kilómetros y el cuerpo no me dio para más. El calor estaba increíble. Bueno, el caso es que en 2 semanas realmente ya no puedes entrenar para, me Ujú. adapté un poco más al calor. Bueno, el asunto final es que empieza la carrera, sorpresivamente, bueno, tengo la suerte de que es una ruta que conozco bien, pero sorpresivamente empiezo en punta, empiezo rondando el tercer y el cuarto lugar de los 150 más o menos que estábamos corriendo. Y los kilómetros más difíciles de la carrera eran los primeros 15, que son subidas y muy técnico y todo esto. Y me mantuve ahí, tercer, cuarto lugar, y era como, mira, creo que no vamos. No vamos tan mal. Y cuando llego a ese primer punto de abasto, pasa algo maravilloso, y es que iba yo pegado con el tercer lugar, o yo iba en tercero y él en el cuarto, íbamos ahí juntos. Y antes de llegar al punto de abasto, veo a una señora que estaba como echando porras, esperando a alguien, y tenía una bebecita como de, calculo, 3 años, ahí parada a un lado de ella, y la niña movía las manitas y estaba así toda feliz. Y entonces fue como súper automático, como pararme con la niñita, agacharme y hacer así como que chocar con su manita. Y la niña se puso súper feliz. Y ya, después llegué al abasto. Y en ese momento fue como, pues normal, ¿no? Saludé a una niña. Eh, Continué la carrera y ya como en el kilómetro 20 y algo, 22, 23, veo a una persona de la carrera de 35 kilómetros, o sea, de la otra distancia, que ellos habían salido más adelante, y vi al que iba en último lugar, al rezagado, que era un chico que debería de estar pesando 120 kilos. Iba caminando, de hecho. Y, y en ese momento sentí un montón de respeto por él, de decir, este tipo lo está haciendo. O sea, no está en su casa sentado con la idea de lo voy a hacer o a ver cuándo lo hago o Sí, 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 sí. necesita para hacerlo, sino decidió que lo iba a hacer y vino y lo está haciendo. Y si llega a la meta o no, no importa, pero lo está haciendo. Mm. Y entonces ahí se me vinieron las lágrimas a los ojos porque me imaginé en otros años y hubiera pensado, ¿para qué se meten a competir
si van a estar caminando? Y ahora no podía más que sentir respeto por él. Y entonces de pronto me vino el recuerdo de la niña y dije, antes, al estar compitiendo, no hubiera perdido 10 segundos en ir hacia la niña por la ambición de alcanzar a los otros. Y ahí fue que me solté llorando y dije, Rodrigo, me gustas. Sí, o sea, fue como reconocer que de verdad algo cambió y no en este plan de, yo voy a cambiar y lo voy a hacer. No, o sea, de verdad algo pasó. Y, y caminé unos 20 segundos con este chico y le dije, bien, nos vemos allá en la meta y ánimo y tal. Y fue darme cuenta de que ahora más que ganar, me llamaba más la atención convivir con otros y poder hacer algo, y a veces hacer algo es darles una palmadita en la espalda para decirles, veo tu potencial, y si yo pude, tú también. Más que estar con la cabeza en la meta y en el triunfo, la idea era disfrutar del camino. Así es. Y para esto iba a kilómetro veintitantos y decía, bueno, en cualquier momento alguien acá atrás me va a pasar y que me pasen. Y fue como, güey, en el momento en que empezaste esta carrera, después de haber casi muerto en un accidente, ya ganaste, incluso si no terminas. Para esto yo iba en cuarto lugar, seguí corriendo y esperando que alguien me pasara, y por ahí del kilómetro 30 y algo, vi al que iba en tercer lugar e iba hecho mierda. O sea, se veía ya caminando, insolado, y yo decía, wow. Me paré a un lado de él, le dije que si le faltaba agua, me dijo que todo bien, y fue como súper lindo, porque en el fondo es como, ya lo pasé, pero a la vez preocuparme de no se estará deshidratando o no le irá a pasar algo. Y Claro. bueno, fue seguir así corriendo y empujando un poco a los de la otra distancia que me iba encontrando adelante. Fueron al final 48 kilómetros, por ahí del 45 fue que el cuarto lugar me pasó, entonces yo quedé en cuarto, y cuando lo vi y como que le quise responder, el cuerpo fue como, ya güey, quédate aquí. Claro. Y fue bien bonito escuchar al cuerpo y decir, ahí va el tercer lugar a 3 kilómetros y no pasa nada. O sea, de verdad no pasa nada. Y qué bueno porque haberme subido al podio y tener una foto en el podio hubiera sido como quitarle la cereza del pastel, ¿sabes? De verdad hubiera sido como quitarle la cereza del pastel. El cuarto supo mejor, porque con el cuarto nadie supo, nada más yo, Exacto. nada más le llamo hermano, uno de mis mejores amigos, estuvo ahí acompañándome toda la carrera. Y, y solo la gente que me ama y la gente a la que amo sabe que fue el cuarto lugar, los demás no tienen ni idea. Y qué bueno, Exacto. porque andaría como pavo real si hubiera sacado el tercer lugar. Y qué bueno que no, porque me permite disfrutar de lo que sí valió la pena, que fue ya estando en la meta, o sea, a 100 metros de la meta, ya era en el pueblito y estaban como 5 niños afuera de sus casas, niños de 4. No te perdiste detalle, Rodrigo. ¿Cómo? No te perdiste No. detalle. O sea, contás cosas que realmente si hubieses estado enfocado en la meta, Y antes no de, las hubieses antes de visto. llegar a la meta me paré con todos los niños y vi lo emocionados que estaban y dije, y así vivía perdiéndome de estas cosas, de estas cosas que de verdad valen la pena, que es poder ver a los ojos a alguien, que es poder chocarla con alguien, que es poderle decir que lo quiero mucho. Es básicamente vivir con el corazón abierto. Haber llegado
a la meta y haberme tirado a llorar y que mi brother llegara y me abrazara y él me parara y soltarme a llorar ahí con él y él también se pusiera a llorar ahí. Realmente esas cosas terminaron siendo las que valían la pena. Antes del accidente, si hubiera seguido entrenando seguramente estos 3 años, ahorita por lejos sería el mejor, si no es que, o al menos de los mejores de México, y seguramente bastante. Ujú, ¿Y qué sentido tendría si estuviera solo, si seguiría pensando solo en mí? ujú, No, o sea, entonces la carrera de verdad fue como primer cierre de, eh, ujú. de toda esta etapa. Sí. El segundo cierre fue una semana después. El tercer cierre fue la semana pasada. Sorpresivamente voy a tener un cuarto cierre que no esperaba este fin de semana. ¿Por qué? Contá, ahora contá. Bueno, Si se puede, no, va. cosas personales, relaciones, Ah, bien. trabajo, que van sucediendo, que se van alineando, pero que me Ujú, queda claro que ninguna de estas cosas, ninguna de estas personas, ninguno de estos proyectos habrían llegado a mi vida si no fuera por toda esta aventura. Y hoy te puedo decir que ujú, por cualquiera de esas, hoy me le pongo ujú. nuevo al carro, sabiendo que acá voy a llegar. Eh, Poder, por ejemplo, estar enamorado de alguien y decírselo así sin miedo. Mm, Recibir a una chica con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, ujú, y darle psicodélicos, sabiendo como ujú. como desde el modelo hameriano a dónde hay que ir y encontrar y ver cómo llegó al evento donde todo empezó y que lo tenía borrado y haber podido haber hecho intervención ahí y ver que sus dedos de sus pies empezaron a mover y su Ay, mano qué bárbaro. a mover. O sea, no caminó, no salió caminando, pero su cuerpo empezó a responder. Es como, wow. Qué maravilloso. Y la magia empieza a suceder. Sí, la magia empieza a suceder solita y la vida se está moviendo. Entonces, eh, Ujú, es eso. Y ujú. ayer Salvando hablaba, un poco las distancias, cuando vos ibas mencionando esto, ¿no? Del choque de la mano con la nena, y acompañar a esa persona, ¿no? Que es 120 kilos y que hubieses tenido otra mirada hace 2 años o 3 años atrás, esa relación con el otro. Bueno, a mí me ha empezado a suceder, pero con la naturaleza. Un poco de repente en este despertar, en esta búsqueda, en esta vinculación con otro tipo de información, estoy como mucho más conectada y empiezo a respetar a la naturaleza, a los animales, hasta una hormiguita, una araña, el árbol. Y me ha pasado que volviendo de vacaciones, siempre uno cuando se va de vacaciones, acá al menos en Argentina, cuando va a la costa atlántica, pasa por una misma ruta, ¿no? Es siempre la misma ruta, para ir y para volver. La cantidad de veces que habré ido, y este año cuando volví de mis vacaciones, vi a los girasoles y empecé a llorar. Empecé a sí, llorar sabiendo de que ellos buscan el sol y giran y saberlo, o sea, y tomar conciencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que las sabe, pero es distinto saberlo, tomar conciencia y mirarlos. Y estuve un buen tramo del viaje llorando de esa vinculación simplemente de nada, de sentir como no sé cómo decirte, como una especie de amor, de gratitud, de vincularme con ellos. Fue sí, rarísimo, pero entiendo perfectamente lo que me dices. Son experiencias que no se pueden describir con palabras. uh-huh. O las vives o no las vives y ya. Y Ahora hace una semana volví de un viaje de España y conocí las montañas de Montserrat. Cada hermoso. vez que yo las miraba, no, yo iba con una amiga que conocí allá, o sea que me reencontré allá, y cada vez que las miraba lloraba.
las miraba y lloraba. No podía, era un sentimiento, no sé qué, no lo puedo describir, pero era como un vínculo, un agradecimiento a ese ser vivo también, porque uno lo ve así, ¿no? De piedra y ve nada, parece como que, qué sé yo, es parte del paisaje. Pero cuando te empezás a vincular desde el otro lado, desde el agradecimiento por la madre tierra, por todo lo que nos da, por un montón de cosas, no tenés otra cosa que agradecer, y yo al menos hasta las lágrimas. Total. Mira, a mí la semana pasada tuvimos 2 grupos de sesiones con medicinas y con las personas que estaban y que hacíamos intervención, escuché cosas que a mí me tocaron bien profundo y las traigo a colación porque tienen que ver con el opuesto a lo que mencionas. A una chica le pedía que hiciera un sonido como a modo como de queja, como de expresión, y decía, es que yo no sé hacer eso. Es como, mierda. O sea, no sabemos cómo expresar, Mm. no, no sabemos decir, no. A mi mamá, que ahorita está dando clases de yoga, conoció a una chica que le dice, es que yo no sé respirar. Y dije, no mames, ¿de qué me estás hablando, güey? Entonces, creo que en el opuesto de, de poder darnos cuenta de lo que es conectar con un otro y de verdad dimensionar la magia que hay en el vínculo con otro. Mm. Es Y, impresionante. y yo con eso cerraría, porque para mí fue Sí. lo que todo este viaje del héroe Ujú. me terminó trayendo, reconectarme conmigo para poder conectar con un otro y verdaderamente ser consciente de lo que es conectar con otro, de, de conectar con alguien a quien amo, llámese amigo, llámese pareja, llámese lo que sea, viéndole a los ojos, tocando una mano, dando un abrazo, y que eso basta para que se me sacuda la existencia y el cuerpo. Es como, wow, gracias que estoy vivo. Mm. Fíjate que empezamos la charla, yo preguntándote por tu niñez y demás, y vos dijiste que eras siempre solitario, que ibas a un cumpleaños y no te vinculabas. O sea que bueno, evidentemente esto ya estaba planeado por tu alma para darte ese sacudón y empezar a darle la vuelta, ¿no? Total, que además el tema del accidente, según, a ver, uno de los grandes en tema de astrología, Rick Tarnas, habla que en específico el retorno de Saturno, más o menos, no es a los 28, sino es a los 29 y medio. Exactamente cuando a mí me tocó el accidente. 20. No. Entonces sí, yo lo necesitaba Ujú, totalmente. ujú. Necesitaba ese sacudidón porque soy tan terco que por las buenas no entendía. Claro. Porque el universo van dando señales, ¿no? Y cuando uno no las escucha, y primero te las da suave, te da una caricita, así, pero después, bueno, viene el sacudón si no reaccionamos. Y bueno, Y mira, o sea, yo te puedo decir, vivía bien, me iba bien, hacía lo que me gustaba, sí, pero yo estaba tan desconectado de mí, de la importancia del vínculo con los otros, que no había señal que yo pudiera entender, porque no estaba en mi mapa. Y ese fue el sacudidón. mm, Es como, güey, entiende que necesitas a los demás. ujú. Qué hermoso, qué hermoso. Y si ya puedo dejar ahora sí una frase para cerrar en Sí, un grupal en la formación en psicodélicos, yo decía a mis compañeros que venía descubriendo que cuanto más completo estoy, más cuenta me doy de que necesito de los demás. Así que eso, bien.
Buenísimo. Qué importante, qué importante. La verdad que yo estoy pasando ahora por un proceso en el cual quiero estar todo el tiempo sola. Espero que el universo No, Pero y bueno, toca, toca. Y, ujú, y yo lo que diría es, cuando estemos solos, al menos estemos con nosotros mismos. mm, Porque mucha gente viene diciendo, no, a mí me gusta estar solo, pero sí, les gusta estar solos porque no saben vincularse, pero están solos y no están consigo mismos. Y hay claro, una gran diferencia diferencia. entre estar solo y estar con uno mismo. Ujú, Porque cuando sabemos estar con nosotros mismos, más allá de estar solos, es re fácil vincularse con otro. ujú. Así que, pues eso. Gracias. Gracias, 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 gracias. Hermosa charla. Ojalá bueno, que sirva a muchos. Yo creo que sí, porque cuando yo te escuché por primera vez con André me ha impactado. Después vi un poco tu perfil, te vi en uno de los videos cuando estabas internado. Fue tremendo todo, pero qué maravilla verte así. Por eso le puse resiliencia, ¿no? Porque es un claro ejemplo. Yo la tengo tatuada acá la palabra resiliencia también. Qué importante es todo esto que pudiste, gracias, ¿no? A ese que te arrolló, todo este descubrimiento, no tiene precio. Entiendo que habrá sido un proceso muy duro, muy difícil, ¿no? Pero creo que hoy por hoy, bienvenido sea todo, porque si no, no te hubieses vinculado con todo esto, con lo cual te estás vinculando y la magia que está sucediendo ahora. Total. Así que, como digo siempre, gracias, gracias, gracias. Todo es correcto y perfecto y siempre, aunque al principio no lo podamos ver, todo es por un bien mayor. Todo, aunque al principio no lo podamos ver. Entiendo que cuando estamos en medio de un síntoma, de una enfermedad, de un diagnóstico, Pido. esa parte no se puede ver. Pero con el diario del lunes o con el tiempo pasado decís lo que estamos diciendo ahora. Gracias. Gracias, querida. Gracias por la invitación, por el espacio para compartir esto. Cada que hablo de esto, también yo aprendo un montón. Como digo, mira, también aprendí eso. Exacto, exacto. Es un lindo recordar para decir, wow, pude y mira todo lo que surgió a raíz de eso. Así que gracias, Rodri, en serio. Te mando un beso y un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires a México, México lindo, querido. Y bueno, nos estamos viendo y en cualquier otro momento organizamos otro para charlar de otros síntomas o de otras cositas, de las muchas que haces. Nos vemos. Que estés bien. Besos a todos, buenas noches. Chao, chao.